El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ha sido desde su creación el epicentro de los avances más revolucionarios en física de partículas. Ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, sus científicos han perseguido la comprensión de los secretos fundamentales del universo con un fervor que roza lo mesiánico. Durante décadas, su colosal experimento, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, ha permitido estudiar las partículas subatómicas al acelerar protones a casi la velocidad de la luz y hacerlas colisionar. Los resultados de estas colisiones han arrojado luz sobre el bosón de Higgs, confirmando la existencia del campo de Higgs, una pieza clave en el rompecabezas del universo. En 2025, el CERN se preparaba para un hito histórico. Los avances en ingeniería cuántica y los descubrimientos derivados de la inteligencia artificial permitieron al equipo del LHC llevar el acelerador más allá de los límites conocidos. La velocidad de la luz ya no era un horizonte imposible, sino una frontera que podía romperse. La razón era simple, pero colosal. Colisionar partículas a esa velocidad prometía revelar los secretos últimos de la materia oscura. Esa elusiva sustancia que representa aproximadamente el 85% del universo, pero que no emite, refleja ni absorbe luz. Era la gran incógnita que separaba a los humanos de la total comprensión del cosmos. La doctora Gabrielle Moreau, líder en cosmología cuántica, era una de las mentes más brillantes en el proyecto. Con su equipo, había formulado una nueva teoría. Si lograban colisionar partículas a la velocidad de la luz, podrían generar un campo gravitacional lo suficientemente fuerte como para interactuar con la materia oscura. Este evento permitiría no solo observar la materia oscura, sino incluso controlarla, moldeando las leyes del universo a niveles nunca antes imaginados. Los astrofísicos del mundo entero seguían cada paso del proyecto con entusiasmo febril. Revistas científicas y medios de comunicación anunciaban el inminente día del descubrimiento. Las implicaciones eran enormes. Manipular la materia oscura podía significar el control total sobre la gravedad, la energía e incluso el tiempo. La humanidad estaba a punto de trascender sus propios límites, entrando en una nueva era de conocimiento y poder. En conferencias de prensa, los científicos del CERN, normalmente reservados y cuidadosos, hablaban con una convicción fervorosa. Estamos a punto de abrir una puerta a un nuevo universo, decía el doctor Simon Kessler, astrofísico jefe del proyecto. La naturaleza del espacio, del tiempo y de nuestra realidad cambiará para siempre. El entusiasmo no solo resonaba en la comunidad científica. El mundo entero estaba emocionado. Gobiernos de todas partes del globo se alineaban para apoyar las investigaciones, y los medios describían un futuro donde la humanidad, al fin, podría escapar de los límites de su propia biología. El fin del hambre, de la enfermedad e incluso de la muerte. La posibilidad de colonizar otros planetas, de viajar por el espacio y manipular la materia misma, se presentaba como la culminación de la ambición humana. La fecha del experimento se fijó para junio de 2023, un día que se decía sería recordado como el inicio de una nueva era para la humanidad. Los laboratorios del CERN estaban repletos de periodistas, científicos invitados y representantes de las principales potencias mundiales, ansiosos por presenciar la primera colisión de partículas a la velocidad de la luz. La atmósfera era la de un evento global. En las calles, la gente celebraba, llena de esperanza. En su núcleo, la tecnología que permitiría este logro era simple en concepto, pero revolucionaria en su ejecución. El equipo había desarrollado un sistema de aceleración cuántica que permitía que las partículas alcanzaran la velocidad de la luz sin los problemas habituales de masa infinita y energía ilimitada que la teoría de la relatividad predice.
Era, en palabras de Moreau, el santo grial de la física. Es como descubrir el lenguaje del universo, decía ella en una entrevista. No solo lo vamos a descifrar, vamos a aprender a hablarlo. Y así, en un día despejado de junio, con el sol brillando sobre los Alpes suizos y las cámaras capturando cada momento, la humanidad se preparaba para dar un paso que cambiaría su destino para siempre. El momento llegó. Los preparativos finales en el gran colisionador de hadrones transcurrieron sin contratiempos. Durante meses, miles de horas de simulaciones y ajustes habían asegurado que todo estuviera listo para la primera colisión de partículas a la velocidad de la luz. Los sistemas de seguridad estaban más que preparados, aunque la mayoría de los científicos en el CERN consideraban los riesgos menores comparados con el potencial del descubrimiento. Gabrielle Moreau se encontraba en el centro de control, rodeada de monitores que proyectaban datos en tiempo real. Alrededor de ella, decenas de técnicos y científicos observaban las pantallas con una concentración absoluta. La energía en la sala era palpable. En ese momento, la doctora Moreau se tomó un breve respiro, observando los rostros de su equipo. Algunos eran jóvenes brillantes, otros veteranos de largas décadas en la ciencia. Todos compartían el mismo brillo en los ojos, la misma mezcla de nervios y emoción que ella misma sentía. Una vez comenzara el experimento, no habría vuelta atrás. Los medios internacionales habían desplegado transmisiones en vivo, y millones de personas en todo el mundo se habían reunido frente a sus pantallas. El CERN nunca había experimentado tal nivel de interés público. Los astrofísicos más importantes de la época ofrecían análisis en tiempo real, explicando los detalles técnicos con entusiasmo. La expectativa era inmensa. Cuando el equipo del CERN comenzó la cuenta atrás para iniciar el experimento, la emoción crecía de manera palpable. A medida que los segundos avanzaban, un silencio sepulcral invadió la sala de control. Los técnicos ajustaban los últimos detalles. Las miradas se intercambiaban en un tenso pero esperanzador mutismo. Las partículas estaban a punto de alcanzar una velocidad que hasta entonces había sido solo una teoría. Finalmente, el sistema emitió una señal de confirmación. Las partículas habían alcanzado la velocidad deseada. La pantalla principal mostraba el gráfico de la aceleración, que se disparaba más allá de cualquier cosa jamás registrada en la historia de la ciencia. Los protones, encerrados en una trayectoria circular de 27 kilómetros, giraban tan rápido que el tiempo en su entorno comenzaba a distorsionarse, de acuerdo con las teorías relativistas. Los primeros datos comenzaron a llegar. Las pantallas mostraban números, gráficos y proyecciones que solo unos pocos en el mundo podrían interpretar con claridad. La sala del control central estaba llena de murmullos de asombro. Incluso aquellos acostumbrados a los milagros de la física cuántica quedaban atónitos ante lo que veían. Gabrielle observaba los datos con una mezcla de fascinación y alivio. Lo habían conseguido. Las partículas alcanzaron la velocidad de la luz sin que el sistema colapsara. Pero entonces, algo cambió. El primer atisbo de extrañeza fue un patrón en los datos que nadie había anticipado. Una onda gravitacional, minúscula pero presente, surgió del punto exacto de la colisión. No era parte del protocolo previsto. Moreau frunció el ceño, acercándose a los gráficos. Las ondas no deberían estar ahí. Lo que había sido un paso hacia lo desconocido empezaba a mostrar señales de algo más profundo y desconcertante. Uno de los técnicos del equipo se acercó a Gabrielle, murmurando algo sobre las fluctuaciones inusuales. Las teorías preliminares sugerían que habían tocado algo relacionado con la materia oscura.
pero los datos eran demasiado complejos como para confirmarlo de inmediato. La gravedad alrededor del punto de colisión se intensificaba de manera extraña, sin ningún patrón aparente. Lo que había comenzado como una vibración leve, ahora parecía afectar el propio espacio-tiempo a una escala microscópica, pero real. En ese momento, las ondas gravitacionales empezaron a intensificarse. Los sistemas de monitoreo mostraban distorsiones en la geometría del espacio alrededor del punto de colisión. Las partículas se comportaban de maneras que contradecían las leyes establecidas de la física. Algo más estaba ocurriendo, algo fuera de toda previsión. Gabriel intentó calmar los nervios del equipo, atribuyendo las anomalías a las inevitables complejidades del experimento, pero una sombra de duda creció en su mente. A su lado, el doctor Kessler murmuraba para sí mismo mientras intentaba interpretar las lecturas. No tiene sentido, decía. Nada debería comportarse así. Las fluctuaciones aumentaban. Los técnicos comenzaron a notar ligeras oscilaciones en las estructuras circundantes, como si una presión invisible envolviera la sala. El mundo entero observaba expectante. Los comentaristas científicos, que hasta hace unos minutos hablaban de las increíbles promesas de la física cuántica, empezaron a intercambiar miradas inciertas mientras trataban de comprender los últimos datos. Fue entonces cuando la señal de video desde el interior del colisionador comenzó a distorsionarse. Por un momento, lo que parecía un haz de luz oscuro atravesó la pantalla, un resplandor negro que nadie entendió del todo. ¿Era una interferencia técnica? ¿O algo más? La imagen se distorsionaba de nuevo, como si una fuerza invisible retorciera el mismo tejido del espacio. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Algo estaba muy mal. El optimismo inicial dio paso a una inquietud sofocante. Aumenten los protocolos de seguridad, ordenó ella con voz tensa. Pero incluso mientras daba esas instrucciones, los sistemas de la sala comenzaron a fallar de maneras inusuales. Los monitores parpadeaban, los sensores se comportaban de manera errática, y en algunos casos los datos eran simplemente ininteligibles. En cuestión de minutos, la emoción se transformó en pánico contenido. Los científicos comenzaron a intercambiar miradas de desconcierto y temor. La doctora Moreau se dio cuenta de que el experimento ya no estaba bajo control. Lo que habían tocado no era simplemente un nuevo tipo de materia. Parecía estar interactuando con la realidad de una forma nunca antes imaginada. Justo cuando Gabriel trataba de hacer una llamada para detener el experimento, una vibración recorrió el laboratorio entero. Una onda casi imperceptible, pero que se sintió profundamente. El equipo completo enmudeció. Algo había cambiado. Las ondas gravitacionales ya no solo afectaban el punto de colisión. El espacio mismo alrededor del CERN comenzaba a ondularse, como si la realidad estuviera siendo deformada por una fuerza invisible, una fuerza que nadie entendía. El CERN se sumergió en el caos. Las fluctuaciones gravitacionales que inicialmente solo afectaban el colisionador ahora se extendían a los alrededores, deformando el espacio mismo. Los científicos, acostumbrados a la precisión y el control, luchaban por encontrar sentido a los datos erráticos que llegaban en tiempo real. Gabriel Moreau, que había liderado este experimento con una visión de grandeza, ahora observaba impotente cómo el sueño de la humanidad de descifrar los misterios del universo se convertía en una pesadilla. La sala de control estaba en silencio. Todos parecían petrificados por el temor creciente. Los sensores, antes tan precisos, ya no medían nada comprensible. Los monitores que registraban la energía del experimento proyectaban patrones de luz y oscuridad que parecían fractales en expansión.
como si el espacio mismo estuviera rompiéndose en fragmentos. De repente, la vibración se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear y algunos equipos eléctricos fallaron por completo. El colisionador, esa maravilla de la ingeniería humana, emitía un zumbido inquietante. Un resplandor oscuro, casi imperceptible, envolvía el anillo del acelerador como una niebla que distorsionaba la percepción. Gabriel intentó mantenerse firme, pero en su interior algo se rompía. Habían ido demasiado lejos. Fue en ese momento que uno de los miembros del equipo, el doctor William Grant, comenzó a murmurar para sí mismo. Al principio nadie le prestó atención, ya que el foco estaba en los datos que fluían cada vez más incontrolables. Pero su voz se volvió cada vez más alta y errática, hasta que finalmente gritó, atrayendo todas las miradas. No es natural. No puede ser real. Hemos roto algo que no debimos tocar. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de un terror que ninguno de sus colegas había visto jamás en él. Era un físico experimentado, un hombre cuya vida entera había sido la búsqueda de la verdad a través de la ciencia. Pero ahora, ese mismo hombre estaba siendo consumido por el pánico. La presión invisible que emanaba de la colisión afectaba más que los instrumentos. Estaba rompiendo la psique de quienes la observaban. William, cálmate, dijo Gabriel, aunque su propia voz temblaba. es solo una anomalía. Lo resolveremos. Pero Grant ya no escuchaba. Se lanzó hacia una de las consolas, golpeando furiosamente las teclas en un intento desesperado de detener el experimento. Sus manos temblaban y su rostro estaba cubierto de sudor frío. Detenedlo, por favor. Detenedlo antes de que sea demasiado tarde. Un segundo más tarde, un chasquido resonó en la sala. No era un sonido físico, sino más bien una ruptura en la percepción. La gravedad parecía intensificarse de manera brutal y repentina. Los cuerpos de los presentes se tensaron, como si una fuerza invisible los estuviera arrastrando hacia un abismo. Y luego, lo imposible. El cuerpo del Dr. Grant comenzó a desintegrarse ante sus ojos. Primero fueron sus extremidades, como si estuvieran siendo tironeadas hacia algún lugar distante e incomprensible. Su piel se desprendió de los huesos en tiras translúcidas, mientras su carne desaparecía en la nada. Pero el verdadero horror no estaba en la velocidad del proceso, sino en lo lento y doloroso que parecía. Grant gritaba mientras su rostro se deformaba, estirándose hacia el vacío. Su mirada era de un dolor inconmensurable, un grito final, desgarrador, que resonó en toda la sala hasta que su cuerpo desapareció por completo. Gabriel y el resto del equipo observaron en absoluto silencio, paralizados por el miedo. William Grant, un hombre que hasta hace unos minutos había estado discutiendo teorías y posibilidades científicas, ya no existía. Su cuerpo había sido devorado por algo que ni siquiera podía ser explicado. El terror en la sala era palpable. Pero eso no era todo. Los equipos, ahora descontrolados, mostraban fluctuaciones que se expandían más allá del CERN. Gabriel, luchando por mantener la calma, comprendió lo que estaba ocurriendo. La realidad misma estaba comenzando a fracturarse. En su intento de colisionar partículas a la velocidad de la luz, habían tocado algo más. Algo que no solo rompía las leyes de la física, sino que estaba desestabilizando la estructura misma del espacio-tiempo. El aire en la sala se volvió denso, irrespirable. Los científicos comenzaron a jadear, como si algo invisible drenara el oxígeno. En las pantallas aparecieron imágenes distorsionadas de lo que parecían ser estrellas. Pero estas estrellas no eran como las que habían estudiado durante años. Eran manchas de oscuridad, vacíos completos, como si el universo estuviera desapareciendo en sí mismo.
Gabriel intentó tomar el control de la situación. Dio órdenes para que el equipo evacuara, pero sus palabras apenas se escuchaban entre el caos. Varios científicos ya mostraban signos de colapso psicológico, cayendo de rodillas, llorando, incapaces de comprender lo que sucedía. Otros, como el Dr. Kessler, simplemente se quedaron mirando las pantallas, susurrando en un estado de estupor. El vacío nos está tragando. La desesperación creció rápidamente. Los rostros llenos de esperanza de hace apenas unos minutos ahora estaban deformados por el pánico. El CERN, el lugar que había representado la cúspide del avance científico y la promesa de la humanidad para desvelar los misterios del cosmos, se había convertido en el escenario de un horror indescriptible. Las teorías sobre el origen del universo, sobre la creación de nuevas partículas y sobre la expansión de los límites de la física ya no importaban. Todo se había reducido a una sola verdad. Habían desatado algo más allá de su comprensión. Gabriel Moreau intentaba mantenerse en pie, pero la presión que sentía en su mente y su cuerpo era casi insoportable. Alrededor de ella, sus colegas empezaban a sucumbir a la desesperación, pero ella sabía que no podía permitir que el pánico la dominara. Se dirigió tambaleante hacia la consola principal, tratando de encontrar una manera de revertir el experimento, de detener la fuente del caos. Pero cada vez que tocaba una tecla, los sistemas fallaban, como si la misma realidad rechazara cualquier intento de control. El Dr. Kessler, aún de pie junto a una de las pantallas, murmuraba incoherencias. Nosotros, lo que hemos hecho, es una puerta. Balbuceaba. Una puerta que jamás debimos abrir. Su rostro, ahora demacrado, mostraba un vacío emocional tan profundo como el que sentía Gabriel en su interior. La ciencia que él había adorado, en la que había confiado ciegamente toda su vida, ahora le había traicionado. Y no podía soportarlo. Las imágenes de las pantallas eran cada vez más perturbadoras. Fragmentos del universo, distorsionados, parecían oscilar entre la existencia y la inexistencia. Las estrellas que alguna vez fueron brillantes se apagaban de manera irreversible. El universo se colapsaba en estos pequeños puntos, y las pantallas reflejaban un paisaje donde la luz se extinguía lentamente, como si una mano invisible estuviera borrando cada astro, cada galaxia, cada rastro de vida. Entonces, algo más cambió. Gabriel sintió una punzada de dolor en su cabeza. Al principio, fue como un leve dolor de migraña, pero rápidamente se intensificó, como si algo estuviera presionando dentro de su cráneo. A su alrededor, otros científicos empezaron a mostrar signos similares. Unos se agarraban la cabeza, otros sollozaban, y algunos simplemente se desplomaban en el suelo, inconscientes. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Era como si el espacio-tiempo roto estuviera afectando directamente sus mentes. Pero había algo más en esa presión mental. Gabriel lo sintió. Un vacío, una oscuridad inefable que no solo envolvía el entorno, sino que se infiltraba en sus pensamientos. Una sensación de insignificancia absoluta la invadió, como si de repente comprendiera que la humanidad no era más que un susurro insignificante en el inmenso e indiferente abismo. Y esa comprensión fue aplastante. Miró de nuevo las pantallas, en un intento desesperado de encontrar algo que pudiera darle esperanza, una solución, cualquier cosa. Pero las imágenes solo mostraban más oscuridad, la sinfonía del universo, ese vibrante concierto de luces y sonidos cósmicos que una vez había estudiado con tanta devoción, se estaba apagando. Y entonces lo entendió. El experimento no solo había roto las reglas de la física, había roto algo más fundamental, algo que conectaba la misma estructura de la realidad.
Habían creado una fisura en el tejido del cosmos, y el vacío resultante estaba absorbiendo todo. Los murmullos en la sala se desvanecieron. No había más gritos, ni intentos de detener el colisionador. Nadie se movía. Gabriel se giró lentamente, observando cómo el rostro de cada miembro de su equipo reflejaba la misma comprensión que ella había alcanzado. El final no solo estaba cerca, ya estaba aquí. Uno a uno, los científicos empezaron a ceder, no al dolor físico, sino a la presión psicológica. La doctora Moreau, con la mirada perdida, dejó caer sus papeles al suelo y simplemente se sentó, como si la fuerza de su voluntad hubiera desaparecido. Kessler, con las manos temblorosas, miraba las pantallas sin verlas realmente. Sus ojos vacíos como el espacio que ahora estaba siendo devorado. Y entonces sucedió lo inevitable. El colisionador emitió un último zumbido, como el eco final de una máquina moribunda. Las luces titilaron, y por un instante, la sala quedó sumida en una oscuridad total. Pero lo que vino después no fue el regreso de la luz, sino la manifestación de algo más. Una presencia, no visible, pero innegablemente real. Un vacío consciente. Gabriel lo sintió primero en su mente. Una entidad que observaba desde el otro lado del velo, esperando a ser liberada. Su cuerpo comenzó a temblar, no por el frío ni por el miedo, sino por la proximidad de esa cosa que había sido desatada. Su mente se llenaba de imágenes, estrellas colapsando, galaxias desvaneciéndose, y en el centro de todo, una oscuridad infinita que consumía todo lo que existía. Era como si esa entidad estuviera compartiendo su visión del final del universo con ella. La doctora Moreau cayó de rodillas, incapaz de soportar más. Sabía que ya no había escapatoria, no solo para ellos, sino para todo. Lo que habían desatado en el CERN no podía detenerse. Habían roto la realidad, y ahora el vacío estaba tomando su lugar. Uno a uno, los cuerpos de sus colegas comenzaron a desaparecer, no en una explosión o en una implosión, sino en una desintegración lenta y silenciosa. Sus cuerpos se desvanecían, como si fueran borrados de la existencia, partículas arrastradas hacia un abismo invisible. Y Gabriel sabía que ella sería la siguiente. Cuando el vacío la alcanzó, no hubo dolor, solo una calma aterradora, una aceptación inevitable. El universo se desvanecía. El CERN, las esperanzas de la humanidad, el universo, todo había sido tragado por una oscuridad que no permitía el recuerdo ni el registro. No hubo reportes ni explicaciones. Nadie sobrevivió para narrar lo ocurrido, ni para advertir de lo que se había desatado. Solo el vacío, solo el silencio. Las estrellas, una tras otra, desaparecieron. No implosionaron ni se extinguieron lentamente. Simplemente dejaron de estar allí, borradas por una fuerza que no respetaba las reglas de la física ni del tiempo. Los sistemas solares cayeron en la penumbra, los planetas en soledad, hasta que ya no hubo luz ni nada que reflejarla. Un universo sin testigos. El espacio mismo comenzó a colapsar sobre su propia inexistencia. No había un final apocalíptico, no había gritos ni cataclismos. Solo un borrado progresivo de la realidad, como una página arrancada de un libro. El vacío, consciente, se expandió más allá de la comprensión humana, más allá de lo que alguna vez fue posible concebir. En las profundidades insondables, lo que quedaba de la humanidad, si acaso algo quedaba, era una sensación insignificante, una chispa que jamás tendría el peso suficiente para cambiar el destino que ellos mismos habían desencadenado. Y así, la nada se convirtió en todo, sin memoria, sin historia, sin tiempo. La Sinfonía del Vacío.
La sala de control del observatorio de Arecibo vibraba con la monotonía del trabajo científico. Las pantallas iluminadas con datos y el tenue zumbido de las máquinas. Darren Kovacs, con ojeras profundas y el rostro en sombras, revisaba los gráficos que parecían no tener fin. Era su turno nocturno, y como siempre, se encontraba solo. O eso pensaba. Esa noche, algo más lo acompañaba. La pantalla mostraba el eco del nacimiento del universo, el fondo cósmico de microondas. Para la mayoría, eran solo residuos inútiles de una explosión hace 13.800 millones de años. Pero Darren había notado algo. Entre las fluctuaciones caóticas del ruido, había un patrón. No era aparente al principio, pero después de semanas de aislar frecuencias y refinar datos, la había escuchado. Al principio parecía un tono suave, imperceptible, pero conforme pasaba el tiempo se hacía más claro. Era una sinfonía, una melodía cósmica que parecía resonar desde los confines más lejanos del universo. Darren deslizó los dedos por su teclado, reproduciendo el audio que había aislado. Cerró los ojos, tratando de concentrarse. La música era fría, alienígena, con una estructura que escapaba de toda lógica humana. No era humana en absoluto. Era como si el universo, en su vastedad infinita, estuviera cantando. Esto no puede ser, murmuró. Su obsesión con la sinfonía lo había alejado de todos. Los demás astrónomos no podían oír lo que él oía, y cuando trató de explicar lo que había encontrado, lo tildaron de loco. Claire, su esposa, había intentado razonar con él, pero la distancia entre ambos era palpable, casi física. Cada día que pasaba, Darren se adentraba más en su búsqueda y menos en la realidad. Esa noche, algo cambió. Los tonos de la sinfonía, que antes eran débiles, se hicieron más claros, más definidos. Las notas ahora resonaban con una fuerza que nunca había escuchado antes. Darren sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Las luces del observatorio parpadearon. Luego, en un susurro bajo y denso, algo le habló, no con palabras, sino con la misma melodía. Una vibración en el aire, una nota perdida que solo él podía entender. En ese momento, Darren sintió que estaba siendo observado. Conforme los días pasaban, la melodía lo envolvía por completo. Se había instalado en su mente, corroyendo sus pensamientos. Ya no podía concentrarse en otra cosa, ni siquiera en comer o dormir. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver figuras oscuras en la distancia, formas que se retorcían en los confines de su visión, desintegrándose cuando intentaba mirarlas de frente. Claire lo confrontó una noche, preocupada por su salud. Darren, tienes que parar. Esto te está destruyendo. Ya ni siquiera pareces tú, le suplicó. Pero él solo la miraba, con una mirada vacía, casi inhumana. No entiendes, es una llamada, murmuró. Algo nos está observando desde el principio de los tiempos. Lo he oído, Claire. Está esperando. Ella lo dejó solo en la sala, incapaz de soportar más su descenso a la locura. Los efectos de la sinfonía comenzaron a expandirse. Lo que antes solo era un patrón inaudible para los demás, empezó a resonar en el aire mismo. Darren notó cómo las personas a su alrededor empezaban a comportarse de forma extraña. No escuchaban la música, pero sus rostros comenzaban a palidecer. Sus ojos adquirían una mirada perdida. Las primeras señales eran sutiles. Los movimientos se ralentizaban. Las conversaciones se llenaban de pausas. Pero lo peor era el cambio en sus ánimos. Todos parecían caer en una tristeza abrumadora, una depresión tan profunda que ni siquiera sabían de dónde provenía. Un colega, Martin, fue el primero en quebrarse. Lo encontraron una mañana en el observatorio,
mirando al cielo con una soga colgando de su cuello. El suicidio fue solo el comienzo. La sinfonía traía consigo una desolación que iba más allá de la comprensión humana, una desesperanza tan vasta como el mismo cosmos. Darren, incapaz de detener su investigación, continuaba descifrando la sinfonía. Los días se desdibujaban entre tonos alienígenas y la creciente certeza de que lo que había encontrado no debía ser escuchado. Las figuras que antes solo aparecían en las esquinas de su visión comenzaron a manifestarse con más frecuencia. Ya no eran solo sombras, eran entidades, seres colosales que parecían más antiguos que las estrellas. Cada vez que Darren analizaba un nuevo fragmento de la melodía, sentía que su cuerpo estaba más desconectado de la realidad. Su piel, antes pálida, ahora parecía casi translúcida bajo la luz del observatorio. Las luces parpadeaban cada vez que reproducía la sinfonía, como si la realidad misma estuviera empezando a desmoronarse. Sin embargo, estos cambios eran lentos, imperceptibles para los demás, pero dolorosamente evidentes para Darren. Darren lo supo en su último momento de lucidez. La sinfonía no era solo un mensaje, era el preludio de algo mayor, algo que estaba despertando, algo que siempre había estado ahí, observando desde la negrura entre las galaxias, esperando el momento de manifestarse. Cuando finalmente lo vio, fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. Una forma colosal, infinita, emergió del vacío entre las estrellas. No era un ser con cuerpo ni mente, sino una fuerza primordial, una entidad que existía antes de la existencia misma. La sinfonía era su canto, su anuncio, y ahora que había sido escuchada, ya no había vuelta atrás. El mundo comenzó a desintegrarse a su alrededor. Las personas desaparecían en la nada, absorbidas por una oscuridad imposible. Darren cayó de rodillas, sus ojos vacíos, sin vida, observando el cielo que se desmoronaba. No hubo gritos, no hubo resistencia, solo la aceptación de que siempre había sido así, de que la humanidad nunca fue más que un susurro en la vasta sinfonía del universo. Y la última nota había sonado. El viento silbaba entre los picos de Belaine, un pequeño pueblo enclavado en la soledad de las montañas. Robert Duvall llevaba años atendiendo a los habitantes, sus manos curtidas por los inviernos largos y las dolencias cotidianas de aquellos que habían vivido toda su vida aislados del mundo. La vida aquí era simple, predecible. Hasta ahora. Doctor, ya no puedo más. Fue lo primero que escuchó aquella mañana, cuando su paciente, un joven llamado Marcel, entró cojeando en su consultorio. Su rostro estaba pálido y sudoroso, y el brazo derecho colgaba a su lado como si ya no le perteneciera. Robert examinó el brazo con cuidado, frunciendo el ceño al notar algo fuera de lo común. Los huesos de Marcel estaban fracturados, pero no de manera natural. Era como si algo interno los hubiera roto, como si sus propios huesos se estuvieran moviendo por sí mismos. Ordenó reposo inmediato y vendajes, aunque en el fondo sabía que esto iba más allá de una simple fractura. Pronto, otros casos comenzaron a aparecer. Las fracturas en huesos que parecían realinearse solos. El dolor insoportable que llegaba como una ola para luego desvanecerse. Todo esto perturbaba a Robert, pero lo que realmente le quitaba el sueño eran los rumores. Los ancianos del pueblo comenzaron a recordar historias, relatos antiguos de cuando Belaine no era más que un puñado de casas al borde de la nada. Historias sobre el culto a una entidad enterrada bajo la montaña, sobre sacrificios y huesos retorcidos. Durante una de las noches más frías,
un equipo de excavación que había llegado al pueblo para trabajar en una mina cercana, descubrió algo que ninguno de ellos esperaba: una cueva sellada. En su interior encontraron esqueletos humanos deformes, huesos dislocados y torcidos en formas imposibles, como si hubieran sido destrozados y reformados por una fuerza inhumana. Robert no era un hombre supersticioso, pero cada día que pasaba sentía el peso de una maldición ancestral. Los habitantes de Belaine comenzaron a caer uno tras otro. Unos perdían el control de sus extremidades, otros sufrían horribles espasmos mientras sus huesos se reconfiguraban lentamente, con un dolor que los hacía gritar por horas. Robert corría de casa en casa tratando de salvar a sus pacientes, pero no había tratamiento que pudiera detener lo que estaba ocurriendo. Las fracturas se volvían más complejas, más grotescas, y los cuerpos de las víctimas comenzaban a deformarse de maneras que desafiaban toda lógica médica. El caso de Lucille Dupré fue uno de los más terribles que Robert presenció. Ella era una mujer de mediana edad, fuerte y acostumbrada al trabajo duro, pero cuando la enfermedad la alcanzó, su cuerpo empezó a traicionarla con una crueldad insólita. La primera señal fue una leve sensación de ardor en las articulaciones, como si algo en su interior estuviera desgarrando los tendones desde dentro. Se presentó en la clínica con el rostro contorsionado de dolor, y cuando Robert le quitó la chaqueta para examinarla, vio algo que jamás podría olvidar. Los huesos de Lucille estaban moviéndose bajo la piel. Las costillas, en lugar de proteger sus órganos, se estaban desplegando lentamente, saliendo hacia afuera como si quisieran atravesar la carne. El sonido de los huesos crujiendo era insoportable, una mezcla de chasquidos secos y el retorcer de carne desgarrándose. La piel sobre las costillas se estiraba y rompía en líneas finas de sangre mientras los músculos se hinchaban, tratando de seguir el movimiento imposible de los huesos. Lucille gritaba, una mezcla de horror y agonía que reverberaba por la sala. Robert trataba de contener el pánico mientras sujetaba sus manos para evitar que se lastimara aún más, pero ya no había esperanza. Mientras los huesos de su caja torácica se reconfiguraban, uno de sus brazos comenzó a alargarse, los huesos alargándose, hasta que el codo se quebró en un ángulo imposible. Los dedos de Lucille, torcidos y deformados, comenzaron a fusionarse, creando una especie de garra grotesca. Su cara, hinchada por el dolor, había perdido toda humanidad. Lo único que quedaba en sus ojos era terror. La segunda transformación que marcó a Robert fue la de Antoine, un niño de solo 8 años. Su cuerpo, al principio, parecía resistir el proceso, pero cuando cedió, lo hizo con una intensidad que sacudió los cimientos de su alma. Antoine había estado gritando durante días sobre la sensación de que su columna vertebral se le estaba partiendo en pedazos. Su madre, desesperada, fue a buscar ayuda. Cuando Robert finalmente llegó a su casa, la escena era dantesca. Antoine estaba retorcido en el suelo. Sus huesos ya no formaban un esqueleto coherente. Su espina dorsal parecía haberse desenrollado como una serpiente dentro de su espalda, moviéndose debajo de la piel como si estuviera viva. Su cuerpo había comenzado a arquearse de una manera imposible. Los músculos, desgarrados y tensos, sobresalían de su espalda en ángulos inhumanos. Cada movimiento que hacía era acompañado por un crujido horrible, mientras su piel se estiraba hasta romperse en algunas zonas, dejando ver el hueso bajo la carne. Su rostro estaba desencajado por el sufrimiento, la mandíbula descolgada y deformada, mientras su lengua colgaba fuera de su boca, ya incapaz de articular palabras. Su madre, que había estado a su lado al inicio,
Observaba con ojos llenos de locura cómo su hijo se transformaba en algo irreconocible. Su mente no podía procesar lo que veía. El terror había roto su espíritu y se había quedado allí, de pie, inmóvil, con la mirada perdida en medio del horror. Robert intentó acercarse, pero su cuerpo le falló por primera vez. Estaba paralizado por el miedo. Robert trató de resistir su creciente desesperación. Se sumergió en investigaciones, buscando cualquier rastro de una explicación. Durante días, revisó los textos históricos del pueblo, interrogó a los más viejos e incluso regresó a la cueva donde los esqueletos deformes habían sido descubiertos. Allí, entre las ruinas de un antiguo altar, encontró inscripciones que hablaban de una voz en la sangre, una fuerza que controlaba la carne y los huesos de quienes eran tocados por ella. La verdad se hizo evidente para Robert. Algo había despertado, algo que siempre había estado ahí, oculto bajo las montañas, y que ahora reclamaba a los descendientes de aquellos que lo habían sellado. Sus pacientes no estaban simplemente muriendo, estaban siendo transformados, moldeados por una fuerza que veía sus cuerpos como arcilla. Helena, una joven del pueblo, comenzó a tener sueños en los que una voz la llamaba desde dentro. Desesperada, acudió a Robert, pidiéndole que la ayudara, pero él ya sabía que no podía hacer nada. Mientras ella lloraba en su consulta, él observaba cómo sus dedos comenzaban a alargarse y deformarse, sus huesos moviéndose bajo la piel. La transformación había comenzado. El caos se apoderó del pueblo. Los habitantes, al ver cómo sus cuerpos empezaban a cambiar, se rebelaron contra lo inevitable. Intentaron huir, pero pronto descubrieron que no había escape. Los caminos que llevaban fuera de Belén estaban bloqueados, y las montañas que antes habían sido su hogar ahora se sentían como una prisión. Robert se aferraba a su humanidad con todas sus fuerzas. Sabía que su cuerpo también estaba comenzando a cambiar. Lo sentía en sus manos, que temblaban y crujían con cada movimiento. Pero se negó a rendirse. Sabía que su única esperanza estaba en descubrir cómo detener el proceso, cómo enfrentarse a la fuerza que controlaba sus cuerpos. Sin embargo, los sueños comenzaron. La voz dentro de su cabeza, la misma que había hablado a Helena, le susurraba desde dentro de su sangre. Le decía que la transformación era inevitable, que su carne era suya para moldear. Cada vez que escuchaba esa voz, sentía un profundo deseo de rendirse, de dejarse llevar por la corriente y permitir que sus huesos se rompieran y reformaran. Pero Robert no se rindió. Decidió confrontar la fuente del mal. Reunió a un pequeño grupo de sobrevivientes y regresó a la cueva donde todo había comenzado. Allí, frente al altar, se enfrentó a la verdad. La entidad que los estaba transformando no era un dios, ni un demonio. Era una inteligencia antigua, una fuerza que había estado en las montañas mucho antes de que los humanos existieran. Estaba utilizando sus cuerpos para evolucionar, para moldearlos en formas que se ajustaran a su visión de la perfección. Uno de los hombres que acompañaba a Robert, Pierre, ya había perdido toda esperanza. La transformación había avanzado rápidamente en su cuerpo y su mente ya no era suya. Sus ojos, llenos de locura, lo traicionaron. Fue consumido por la entidad, gritando mientras su cuerpo se desintegraba lentamente, convirtiéndose en una masa informe de carne y hueso. Robert fue el último en resistir. A medida que el pueblo caía en el caos, él se mantuvo firme, luchando contra la voz en su cabeza, contra el dolor que retorcía sus huesos y músculos. Pero al final, incluso él tuvo que enfrentarse a la realidad.
No había escape. No había cura. La entidad había reclamado sus cuerpos y sus mentes seguirían en una espiral de locura hasta el final. Elena luchaba por mantener su humanidad, su cuerpo transformado en una grotesca criatura que apenas recordaba lo que alguna vez fue. En su último momento, antes de ser consumida por completo, miró a Robert y le pidió, con una voz entrecortada por el dolor, que la ayudara. Pero Robert ya no podía hacer nada. Sus propios huesos comenzaban a moverse bajo su piel, y la voz en su sangre ya no susurraba. Ahora gritaba. Robert comenzó a sentir como cada hueso de su cuerpo se rompía, desgarrando músculos y piel, quedando completamente expuestos, para después reagruparse en una estructura monstruosa. Su boca empezó a consumirse en sí misma, mientras que sus globos oculares salían de sus cuencas, y toda su estructura facial se veía reducida a una amalgama de hueso, carne y sangre. Robert se preguntó, en sus últimos momentos de cordura, si realmente había algo que pudiera haber hecho para detener el ciclo. Pero la respuesta estaba clara. La sangre que gritaba había reclamado lo que era suyo desde el principio. De pronto, todos los sueños, todas las ilusiones de los habitantes de Belaine ya no importaban más. Belaine desapareció, absorbido por aquello que había dormido durante siglos. Belaine era solo el principio de algo que eventualmente sumiría a la humanidad entera en un abismo de dolor y oscuridad eterna. Hay destinos peores que la muerte, y este es uno de ellos. El año era 2091. La humanidad había logrado un hito insospechado, expandirse más allá de los confines de su propio sistema solar. Lo que antes había sido un sueño de generaciones pasadas, ahora era una realidad consolidada. Navegaban por el vasto y frío océano del espacio, enviando misiones científicas y comerciales a los rincones más oscuros del universo. Y con esa expansión llegaron descubrimientos asombrosos, sistemas solares inexplorados, exoplanetas en órbitas improbables y fenómenos astrofísicos que desafiaban la lógica. Pero también surgieron misterios que ni la ciencia más avanzada podría explicar. Uno de esos misterios, el más perturbador, lo cambió todo. Comenzó como una anomalía distante que solo los observatorios más avanzados podían detectar. Las estrellas en una región lejana del universo simplemente se desvanecían. No se apagaban ni colapsaban en agujeros negros. No había supernovas ni explosiones. Simplemente desaparecían, como si alguien o algo hubiera borrado su existencia del lienzo del cosmos. Al principio, los científicos creían que se trataba de un error de los instrumentos, pero los datos persistían, y no había explicación razonable. No quedaba más opción que investigar. La misión recayó en la Aegis, una nave de investigación de la corporación Ulises, equipada con la tecnología más avanzada, y un equipo de especialistas elegidos minuciosamente. A la cabeza estaba la doctora Elena Marlowe, una astrofísica reconocida por su trabajo en anomalías cósmicas. Bajo su mando, el equipo debía adentrarse en lo más profundo de esa región del universo donde las estrellas desaparecían, con la esperanza de resolver el enigma. Lo que les esperaba, sin embargo, no era una simple anomalía. Era algo mucho más antiguo y mucho más siniestro. El fenómeno había comenzado 5 años antes, cuando los telescopios más avanzados del Observatorio de Rayos Cósmicos de Europa captaron un comportamiento inusual en una región del espacio. Al principio,
El descubrimiento pasó desapercibido. Era solo una anomalía en las lecturas de una estrella lejana que parecía desvanecerse lentamente. Los astrónomos revisaron los datos con curiosidad, pero pronto comenzaron a notar un patrón. No era solo una estrella la que desaparecía, sino docenas, y luego cientos. Las estrellas que habían existido durante miles de millones de años simplemente estaban desapareciendo. No había rastros de energía residual ni explosiones visibles. Era como si nunca hubieran estado allí. La comunidad científica se dividió rápidamente. Algunos argumentaban que debía haber una explicación astrofísica que aún no entendían, una especie de colapso cuántico o una anomalía en la estructura del espacio-tiempo. Otros, como el profesor Andrei Ivanov, un astrofísico ruso de renombre, comenzaron a formular teorías más radicales. Es como si el universo estuviera contrayéndose, había dicho Ivanov durante una conferencia en la Universidad de Moscú. como si el tejido de la realidad estuviera siendo devorado desde dentro. Quizás no estamos observando estrellas apagándose, sino una parte del cosmos que deja de existir. Elena Marlowe, quien asistió a esa conferencia, no pudo dejar de sentir una inquietud latente. Los datos mostraban algo que ella, ni nadie más, podía entender completamente. La corporación Ulysses, viendo el potencial en la investigación, la contactó poco después para liderar una expedición, no solo por la magnitud científica del fenómeno, sino por algo más. Elena tenía una obsesión personal con los misterios del universo, un deseo insaciable de comprender lo incomprensible. Esta sería la misión de su vida. La tripulación de la Aegis consistía en un grupo pequeño, pero élite. Kaminsky, el ingeniero jefe, era el veterano del grupo. Había trabajado en más misiones espaciales de las que podía contar, y era conocido por su capacidad de mantener cualquier nave operativa, sin importar las circunstancias. Su actitud era despreocupada, con un humor negro que utilizaba para mantener a raya el estrés. Pero todos sabían que era un hombre de recursos inigualables. Arlen, el técnico más joven del equipo, era el optimista, siempre dispuesto a ver el lado lógico de cualquier situación. Creía firmemente que todo en el universo podía explicarse científicamente. Su entusiasmo contrastaba con la frialdad calculada de Naomi Telford, la segunda al mando, una mujer de carácter firme y mente estratégica. Mientras que Arlen veía posibilidades en cada desafío, Naomi veía problemas y soluciones. Tenía una reputación impecable como oficial, pero su falta de conexión emocional la hacía parecer distante. Finalmente, estaba el Dr. Patel, un biólogo que, a diferencia de los otros miembros de la tripulación, estaba más interesado en encontrar vida extraterrestre que en resolver el misterio de las estrellas desaparecidas. Para Patel, esta misión era una oportunidad para estudiar algo nuevo, algo que desafiara las expectativas humanas sobre lo que existía más allá de la Tierra. Con cada día que pasaba a bordo de la Aegis, mientras se adentraban más en la región afectada, la tripulación comenzó a notar pequeños detalles que les hacían dudar de sus sentidos. Los monitores mostraban fallos intermitentes, las lecturas de los sensores eran inconsistentes y, más inquietante aún, comenzaron a percibir que algo no estaba bien con las estrellas mismas. «Mira esto», dijo Arlen un día, señalando la pantalla principal de la sala de control. «Las estrellas no solo están desapareciendo, hay una especie de distorsión a su alrededor. Es como si el espacio mismo se estuviera doblando, estirándose». Elena revisó los datos con creciente preocupación. Lo que Arlen había notado no era solo un error en los sensores. La realidad alrededor de las estrellas parecía estar fragmentándose. Las leyes de la física dejaban de aplicarse, y todo lo que quedaba en esas zonas era un vacío total. Un vacío tan absoluto
que no debería existir en un universo donde incluso los agujeros negros emitían radiación. No hemos visto nada así antes. Murmuró Elena, sus ojos fijos en la pantalla. Es como si el universo estuviera siendo reescrito. Durante los primeros días, la tripulación debatió las posibles explicaciones. Tal vez los aliens están apagando las estrellas para ahorrar energía, dijo Kaminsky con una sonrisa cínica, encendiendo su cigarro electrónico. Arlen intentaba mantenerse optimista, buscando cualquier tipo de patrón en las lecturas, pero incluso él comenzaba a notar la creciente ansiedad que flotaba entre la tripulación. Su entusiasmo científico se desmoronaba lentamente, reemplazado por una sensación de inquietud que no podía explicar. Naomi, por su parte, mantenía la calma y el control, pero su frialdad habitual se intensificaba. Elena notaba cómo su tono se volvía cada vez más cortante, como si intentara aferrarse a un sentido de control en medio de lo desconocido. Sigamos con los protocolos, decía Naomi cada vez que surgía una duda. No podemos perder la concentración. Mantengámonos enfocados en la misión. El punto de no retorno llegó el 10º día de la misión, cuando la Aegis se adentró completamente en el espacio donde las estrellas habían desaparecido. La nave comenzó a experimentar fallos graves en sus sistemas. Las comunicaciones con la Tierra eran inestables, los sensores mostraban lecturas erráticas y la tripulación, incluso Kaminsky, se veía afectada por la creciente sensación de presión y vacío a su alrededor. Elena notaba que todos en la nave comenzaban a actuar de manera diferente. Kaminsky, el hombre que siempre hacía bromas para aliviar la tensión, empezó a perder el sentido del humor. Se volvía más reservado, más tenso. Arlen, el optimista, se mostraba cada vez más nervioso, hasta el punto de desarrollar insomnio, sus ojos enrojecidos por las noches sin dormir. Siento que algo nos está mirando, dijo Arlen en una conversación con Elena mientras revisaban los sistemas. No puedo explicarlo, pero hay algo allá afuera. Algo que no debería estar. Elena había sentido lo mismo desde el principio, pero no lo había admitido. Había algo en la oscuridad del espacio que los rodeaba que la hacía sentir vulnerable, como si estuvieran siendo observados no por una entidad física, sino por el propio vacío. La situación empeoró cuando el doctor Patel comenzó a quejarse de dolor de cabeza constantes. Al principio, lo atribuyó al estrés, pero pronto se hizo evidente que algo más estaba afectando a la tripulación. Los mareos y las alucinaciones se hicieron más frecuentes. Patel comenzó a ver cosas que no estaban allí, sombras que cruzaban los pasillos, susurros que provenían de rincones oscuros de la nave. Escucho algo, dijo Patel en voz baja, su mirada perdida. Hay algo en la oscuridad. Nos está llamando. Las cosas se intensificaron en la Aegis al día siguiente, cuando las estrellas que aún se veían en el radar comenzaron a desaparecer más rápido. La tripulación no sabía qué hacer. Cualquier intento de contactar con la Tierra había sido infructuoso. Solo obtenían estática en las comunicaciones. Esto no tiene sentido, dijo Arlen, frotándose las sienes. Las estrellas no desaparecen así. No es natural. No puede ser. Elena, que hasta ahora había mantenido una calma científica, estaba comenzando a dudar de sus propias capacidades. En su juventud, había leído sobre cómo algunos de los más grandes científicos en la historia habían enfrentado descubrimientos que desafiaban su comprensión del universo. Pero esto era diferente. Era como si el propio universo hubiera comenzado a desmoronarse, y ellos eran las únicas almas lo suficientemente desafortunadas para ser testigos. Naomi, a pesar de su compostura, comenzaba a mostrar signos de desgaste. La desconexión emocional que tanto la había caracterizado
empezaba a disolverse bajo la presión insoportable de lo inexplicable. Yo sé que lo que hemos descubierto desafía completamente nuestro entendimiento de la realidad misma, insistía Naomi, su voz más rígida de lo habitual. Sé que el miedo está más presente que nunca, pero les pido que tratemos de luchar por mantener la calma. Estoy segura de que encontraremos una explicación lógica. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Pero todos sabían que eso era exactamente lo que estaba pasando. El miedo ya no era solo una amenaza abstracta, era palpable, creciendo dentro de cada miembro de la tripulación, alimentado por el vacío que los rodeaba. El doctor Patel había sido el primero en perder el control completamente. Su fascinación por lo extraterrestre había dejado paso a una obsesión malsana por la oscuridad que envolvía la nave. No es una anomalía, había comenzado a decir con más frecuencia, su tono cada vez más agitado. Es un vacío consciente, algo que nos está devorando. Su comportamiento, que al principio había sido considerado meramente paranoico, comenzó a preocupar a los demás cuando intentó salir de la nave en un estado de trance, afirmando que la verdad estaba allá afuera. Fue Kaminsky quien lo detuvo, justo cuando el doctor estaba a punto de abrir una compuerta de aire. ¿Qué demonios haces?, gritó Kaminsky, sujetando a Patel con toda su fuerza. Patel, con los ojos enrojecidos y la piel pálida, lo miraba sin entender. Los músculos de su rostro se retorcían en una sonrisa que era todo menos humana. Las estrellas nos han dejado, susurró. Nos están llamando. La oscuridad quiere que nos unamos a ella. Esa fue la primera vez que Kaminsky, el cínico veterano, mostró miedo verdadero. En los días siguientes, los episodios de Patel se hicieron más intensos. Murmuraba en sueños, hablaba de sombras que no estaban allí, y sus ojos, antes brillantes con el entusiasmo de un científico, ahora parecían vacíos. Parecía haber abandonado toda esperanza. Elena intentó hablar con él, pero fue inútil. Patel ya no era el mismo hombre. En su lugar, había alguien atrapado en un abismo mental que ninguno de ellos podía comprender. Su mente se había quebrado ante la inmensidad de lo que estaba sucediendo. Elena comenzó a notar que los demás también cambiaban. Kaminsky, normalmente práctico y centrado, había comenzado a distanciarse del grupo, pasando más tiempo en los conductos de la nave, haciendo reparaciones que, según él, eran necesarias. Naomi, por su parte, había comenzado a dudar, su confianza en la misión y en sí misma desmoronándose lentamente. Arlen, el más joven y entusiasta, era quizás el que más estaba sufriendo. La falta de sueño lo estaba matando. Sus ojos, rojos y hundidos, se movían con rapidez, como si buscara algo que no estaba allí. A menudo se quedaba mirando por las ventanas, hacia la nada absoluta que los rodeaba, su mente intentando procesar lo que veía. ¿Qué pasa si no estamos destinados a estar aquí?, preguntó un día. ¿Y si esto es un castigo por haber ido demasiado lejos? Esa pregunta, que normalmente habría sido ridiculizada por la lógica científica de la tripulación, se quedó flotando en el aire como una verdad que todos habían empezado a aceptar, aunque nadie quería admitirlo. Las estrellas que quedaban comenzaron a desvanecerse más rápidamente. La oscuridad estaba consumiéndolo todo. El espacio se hacía más pesado, como si la propia realidad estuviera cediendo bajo una presión invisible. El momento decisivo llegó en el 20º día de la misión, cuando el cuerpo de Patel comenzó a cambiar. Lo encontraron en su camarote, su piel retorciéndose bajo una capa de sudor frío. Lo que más aterraba a Elena no eran sus palabras incoherentes, ni su mirada vacía, sino los cambios físicos que empezaban a manifestarse. Sus manos, antes ágiles y fuertes, estaban flacas y huesudas, como si algo en su interior hubiera comenzado a drenar su vitalidad. Su piel,
que había sido de un tono bronceado, ahora parecía grisácea, como la de un cadáver. Pero lo peor era su respiración, irregular y forzada, como si algo dentro de él luchara por salir. Está desintegrándose, desde dentro, susurró Arlen con horror, mientras miraba el cuerpo de Patel retorcerse en la cama. Kaminsky, que solía ser el hombre que lo veía todo desde una distancia pragmática, se quedó en silencio, sin ninguna broma que ofrecer. La muerte no era desconocida para él, pero esto no era muerte. Esto era algo peor. Patel, ahora incapaz de hablar, solo emitía gruñidos sordos, y cada movimiento de su cuerpo parecía una lucha desesperada por mantener una forma humana. Fue en ese momento cuando Elena lo entendió. No era solo la mente de Patel lo que había sido consumido. La oscuridad que los rodeaba no solo afectaba sus mentes, sino también sus cuerpos, descomponiéndolos lentamente. Esa noche, Patel dejó de moverse. Su cuerpo se había reducido a una cáscara flácida, apenas reconocible. Pero, aún muerto, su rostro mantenía esa sonrisa perturbadora, como si hubiera encontrado algún tipo de verdad en su sufrimiento. Una verdad que nadie más quería conocer. Kaminsky fue el primero en hablar después de horas de silencio. Esto no es una misión. Es una sentencia de muerte, dijo, su voz llena de una amargura inusual. Elena lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que Patel comenzó a cambiar. El vacío alrededor de la nave ya no era solo una anomalía astrofísica. Era algo más antiguo, algo que no respondía a las leyes del universo que ellos entendían, algo que estaba devorando su realidad, y lo haría con cada uno de ellos. Arlen, ahora más paranoico que nunca, no podía soportarlo más. «No puedo quedarme aquí», gritó, golpeando las paredes. «Tengo que salir, no puedo quedarme». Naomi trató de detenerlo, pero Arlen se lanzó hacia la compuerta de la nave. Abrió la escotilla de emergencia antes de que cualquiera pudiera detenerlo, y en un parpadeo desapareció en el vacío exterior. Solo el frío y la nada le dieron la bienvenida. Su cuerpo flotó, inerte, desintegrándose lentamente mientras se alejaba de la nave. Elena sintió la desesperanza tomar el control. Sabía que pronto todos correrían la misma suerte. Ya no había vuelta atrás. No había manera de escapar del destino que les esperaba. La oscuridad lo consumió todo. Kaminsky fue el siguiente en caer. Su mente, antes pragmática y fuerte, se desmoronó completamente. Los últimos días los pasó murmurando incoherencias, rasgándose la piel, intentando arrancarse algo que, según él, estaba creciendo dentro de su cuerpo. Elena lo encontró muerto en su camarote, su piel desollada y su rostro congelado en una expresión de horror absoluto. Finalmente, solo quedaban Elena y Naomi. Ambas sabían que el fin estaba cerca. Ya no quedaban estrellas, ni luz. Solo un abismo infinito que lentamente las tragaba. ¿Crees que todo esto fue un error?, preguntó Naomi en su último suspiro, sus ojos vacíos, mirando hacia el espacio. Quizás nunca debimos venir aquí. Elena no respondió. No había palabras para expresar el horror que sentía. Ya no quedaba nada, ni misión, ni ciencia, ni respuestas. Solo el vacío. Un vacío que se extendía más allá de la comprensión humana y que ahora reclamaba su último aliento. Elena se sentó en la sala de control, rodeada de oscuridad, sabiendo que no había escapatoria. No podía huir de algo que siempre había estado allí, algo que había estado observando desde el inicio de los tiempos. La Aegis era solo una víctima más, una chispa apagada en la vasta sinfonía de la destrucción cósmica. Cuando la oscuridad finalmente la envolvió, no hubo dolor, solo una aceptación fría y vacía.
Las estrellas habían desaparecido. Y con ellas, la esperanza. Si te gustó esta historia, no te olvides de suscribirte para más terror. Si te gustaría que tu propia historia cobrara vida, envíala al correo de la descripción. Esto es Fragmentos de Nil. Y recuerda que la esperanza se ha esfumado.